Todo tiene solución. No hay por qué desesperarse. El tadalafilo y el Viagra ya no te están funcionando. Ya tomas dosis altísimas y aún así pierdes la erección. No logras la penetración o se te baja a la mitad. No funciona y eso te desespera, porque si eso falla, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero antes de saber qué hacer o los siguientes pasos, debes entender por qué no está funcionando. Muchas veces podemos hacer que funcione, es solo que estás cometiendo algunos errores por ahí. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video. De esta manera entenderás perfectamente las 5 causas principales de por qué no te está funcionando y sabrás exactamente qué hacer en cada caso particular. Ahora sí, vamos con el video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo, especialista en salud sexual masculina y si quieres agendar una cita conmigo, el link está en la descripción y el código QR en pantalla. La erección, básicamente, ya lo sabes, si me sigues ya lo sabes, es la llegada de sangre al cuerpo cavernoso. Al llegar sangre al cuerpo cavernoso, este se hincha, comprime las venas, impide la salida y tienes una erección satisfactoria. Ciertos factores harán que no tengas una erección, que tengas disfunción eréctil. Por ejemplo, la caída de testosterona. No tendrás deseo, no tendrás ganas y eso llevará a la disfunción eréctil. Si tienes un problema vascular, una arteria obstruida, no llega sangre al pene, tienes 55 años, eres diabético, fumador, 50, 60, 65. No llega sangre al pene porque la arteria está tapada o estás muy nervioso. Entonces la ansiedad está por las nubes y no logras la erección por la descarga adrenérgica que esa ansiedad te genera. Independientemente de la causa, tienes disfunción eréctil y estás intentando tomar tadalafilo o sildenafilo para ayudarte. Tal vez funcionó antes o nunca lo hizo. El hecho es que ahora ya no funciona. ¿Por qué está pasando esto? Empecemos por lo básico. La primera razón por la que esto no te está funcionando es la forma incorrecta de tomarlo. En general, la mayoría empieza a tomarlo por demanda, o sea, toman el Viagra o el tadalafilo poco antes de la relación. La estrategia por demanda cambia un poco dependiendo del fármaco, ¿no? El tadalafilo tendrá su pico de acción 2 horas después de tomarlo, un poco diferente al Viagra, que alcanza su pico entre 40 minutos y 1 hora después de la toma. El tadalafilo llega a durar 36 horas, mientras que el Viagra dura 12 horas. La absorción de todos estos medicamentos se ve afectada por la comida grasosa y el alcohol. Y generalmente, cuando tomas estos medicamentos por demanda, o sea, al momento de la relación, saliste, fuiste a una fiesta, a un restaurante, cenaste con tu pareja y de ahí te fuiste a tener relaciones. Al motel, a tu cuarto, al de ella, a casa de alguien, en fin, fuiste a algún lugar a tener sexo. Y entonces tomaste el medicamento muchas veces muy sobre la hora, media hora antes, 20 minutos antes, o empezaste el juego previo, fuiste al baño y lo tomaste 10 minutos antes. Tomarlo muy cerca de la hora es un problema. Quizá lo hiciste antes, pero si comiste o bebiste mucho, la absorción se dificulta. Ese pico de 1 hora pasará a ser en 4 o 6. Es el paciente que dice, doctor, tuve la erección 6 horas después o hasta el día siguiente, porque eso interfiere. Y ahí entra una cuestión que es muy individual. Es tú, ahí tendrás que entender a tu propio cuerpo con ese fármaco. Entonces tu cuerpo hace el pico un poco después. Eso es muy individual. Por eso tenemos que probar varios medicamentos con cada paciente para entender cuál es el mejor para él. La cinética de este medicamento en tu cuerpo varía mucho para cada paciente. Entonces, mi consejo para ti que lo tomas por demanda, primero es que vayas al médico antes de tomar cualquier cosa. Pero en el escenario de tomarlo por demanda, intenta, sé que es difícil, pero ya que no está funcionando y quieres que funcione, es tomarlo al menos con más tiempo de antelación, ¿no? El sildenafilo, 1 hora antes, y el tadalafilo, 2 horas antes de la relación. Intentar ayunar de 2 a 4 horas antes y eventualmente evitar las bebidas alcohólicas en esas situaciones, para intentar que el medicamento funcione en el momento clave. Otra cosa que puedes hacer es cambiar la estrategia. En lugar de tomarlo al momento, que a veces resulta muy confuso porque no logro seguir la estrategia de ayuno, o cuando sales de fiesta y sientes que no puedes, lo tomas después. Si tienes mucha ansiedad de rendimiento en el momento clave, existen diversas causas que son totalmente legítimas para usar tadalafilo. Entonces, en esos casos, puede que la estrategia de uso diario sea más adecuada. Tomarás 5 miligramos todas las mañanas en ayunas de forma constante y regular cada día. Así que podrás cumplir con eso con más seguridad, ¿verdad? La dosis también varía, ¿está bien, gente? La dosis segura de tadalafilo es de 5 a 20 miligramos al día. Entonces, la dosis diaria puede variar.
Puedes tomar 5, puedes mandar a preparar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puedes jugar, entre comillas, con esa dosis. Tienes que adaptar esa dosis al paciente, a su necesidad. La dosis por demanda no tiene que ser de 20 miligramos. Hay pacientes que están bien con 5, 10 o 20. Hay que entender a cada uno. La segunda causa de que esto no funcione es la dosis misma. Ya terminé introduciendo un poco de eso antes. Primero fue la forma de tomarlo, y lo segundo es la dosis. No tienes que seguir con la dosis fija de la farmacia. Si tomas 5 miligramos y no ves cambios, es porque esa cantidad es insuficiente para ti, y eso está bien. La dosis segura de tadalafilo es de 5 a 20 miligramos al día. El sildenafilo, que es el Viagra, es de 25 a 100. Puedes decir, tomo 25 o 50 y no funciona si tu dosis es de 100. Ajustar la dosis y entender cómo funciona tu cuerpo es fundamental. Haz esto bajo la supervisión y orientación de un médico. La tercera causa por la que esto no te funciona, por la que estos medicamentos fallan, es algo científico, con bases que demuestran que el nivel de testosterona influye en el funcionamiento de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que es la clase de estos fármacos. El tadalafilo y el sildenafilo pertenecen a la clase de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es justo la enzima que inhiben y que va a desencadenar todo el funcionamiento y la funcionalidad de estos medicamentos. Por lo tanto, todo paciente que presente cualquier grado de disfunción eréctil debe someterse a un chequeo hormonal. Tenemos que entender cómo está su testosterona, por qué está baja. Falla testicular. En pacientes de 20 o 25 años, generalmente no es una falla testicular, suele ser un eje desregulado. El tipo es sedentario, come mal, subió de peso y eso puede desregular su eje hormonal. Entonces, aumentar la testosterona puede ser la clave para que el Viagra o el tadalafilo funcionen, porque si el tipo tiene la testo baja, esto tiende a no funcionar. Así que tendrás que aumentarles a testo. La solución será aumentar la testosterona. Así que la tercera causa por la que esto no te funciona es la testosterona baja. Eso hace que falle. Tenemos que regularizar la parte hormonal, ya sea estimulando tus testículos para producir más testosterona o dándote testosterona. Cuarta causa por la que esto no te funciona: la ansiedad. La ansiedad por las nubes, al tope. Entonces, si estás muy ansioso por rendir bien, si eres soltero, tienes parejas casuales o sin intimidad, todo eso genera más tensión y más presión por el desempeño. Te exiges mucho para tener un buen desempeño y liberas mucha adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor, provoca vasoconstricción periférica, quita sangre de la periferia para enviarla al corazón y a los músculos, preparándote para correr o huir. Para eso sirve la adrenalina. Entonces estás liberando mucha adrenalina en el momento clave, y por eso no tienes erección o la pierdes. Pero estoy tomando tadalafilo. Pero la vasoconstricción que la adrenalina te provoca es más fuerte que la vasodilatación del tadalafilo que estás ingiriendo. Así que a veces tenemos que distribuir mejor esa dosis, combinando una estrategia diaria con una estrategia a demanda. Tendremos que trabajar en esto para entenderlo mejor y vencer esa vasoconstricción de la adrenalina en el momento clave. Quinta causa: ¿por qué el tadalafilo no te está funcionando? Porque deterioraste la causa vascular. Tu capacidad cardiovascular se volvió tan mala que la vasodilatación que el tadalafilo, el sildenafilo o el Viagra provocan no es suficiente. Envejeciste, no cuidaste tus hábitos, tienes diabetes mal controlada, hipertensión o por el mismo envejecimiento. Hay una calcificación, un envejecimiento natural de las paredes de los vasos. Así llega menos sangre al pene y vas perdiendo la erección. El tadalafilo o el sildenafilo no funcionan y la situación va empeorando cada vez más. Entonces, para el paciente a veces mayor, con algunos signos que hablan a favor de la aterosclerosis, signos de alarma de aterosclerosis, si no está funcionando el tadalafilo, no está funcionando el Viagra, eventualmente pedirá un ultrasonido Doppler de pene con farmacoerección. Se provocará una erección, se hará el ultrasonido y allí se verá claramente que la arteria está muy obstruida y ese medicamento ya no tiene sentido. Entonces, una de las causas de que aquello funcionara y ya no funcione más es un deterioro del cuadro vascular. Para este paciente muchas veces tendrá que cambiar de terapia, quitar el tadalafilo o sildenafilo y pasar a las inyecciones intracavernosas, o eventualmente proponerle la prótesis de pene, donde básicamente tendrá dos tipos de prótesis. La prótesis semirrígida, ¿no?, que es la prótesis maleable o semirrígida,
que se puede doblar, pero que es un dispositivo más simple, que se coloca uno en cada cuerpo cavernoso, ¿no? De ambos lados, y ahí tendrá nuevamente la estabilidad de penetración axial, para penetrar con calidad, preservando su sensibilidad, su placer, su orgasmo, eyaculación, placer para la pareja, todo normal desde el punto de vista de la penetración y la relación sexual. Es un procedimiento quirúrgico y es definitivo, y le devuelve la espontaneidad de las relaciones sexuales, que es algo que perdió hace mucho tiempo. Usted ya no tiene que recordar ponerse la inyección o tomar el remedio. Eso quita espontaneidad a las relaciones y afecta a muchos hombres. Tiene la semirrígida, maleable y la inflable, un dispositivo algo más complejo con 2 cilindros que van en el cuerpo cavernoso, un reservorio en el abdomen y esta bomba que conecta a ambos dispositivos. Entonces el suero se queda aquí, esto se queda en el cuerpo cavernoso, en el pene, y luego la bombita se acciona, ¿no? Que queda. Y luego, cuando se acciona, va presionando, va apretando aquí, la prótesis se va poniendo más rígida, ¿no? Se va llenando de suero, y entonces el suero va pasando de aquí, de este reservorio, a la prótesis. Se va poniendo más rígida y así el paciente podrá penetrar con calidad. Entonces es un tipo de prótesis que simula mejor desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Le da más discreción, el calibro termina siendo un poco mayor, penetración de calidad y puede ablandar esto cuando haya terminado. Tuvo la relación por el tiempo que quiso, las veces que quiso, presiona otro botoncito aquí arriba y el suero vuelve de la prótesis al reservorio. Así que es un tipo de dispositivo más discreto. Logra incluso un calibre mayor, pero también es una cirugía mayor. El potencial de complicaciones es mayor en este tipo de prótesis también que en este, pero son excelentes tratamientos para la disfunción eréctil. Le devuelve al paciente, imaginen, al paciente que ya hizo toda esta trayectoria que describimos aquí, le devolverá al paciente la posibilidad de volver a tener una vida sexual más estable. Si quiere entender un poco más sobre esto, prótesis de pene, envíe un mensaje a aquel número del principio, que es el número de mi consultorio. Hice un video para ti, donde hablamos más sobre costos, la parte burocrática también, para que lo entiendas mejor. Y si además del tadalafilo quieres entender el paso a paso del tratamiento para la disfunción eréctil, lo que tenemos disponible, te dejaré este video y hasta la próxima.